Y bueno, esto es parte nada más de la lista de obras inconclusas en materia de salud. Ahí le encargo todos los temas pendientes en carreteras, en infraestructura en general, en las ciudades. Tenemos trenes, por ejemplo, el tren interurbano México-Toluca. En fin, muchas obras inconclusas que también han sido un buen pretexto para que los estados comiencen a endeudarse. Ya platicábamos hace unos momentos también del caso en concreto del Estado de México. A ver, 8 hospitales es el pretexto con el cual ahora la deuda que está adquiriendo el Estado de México pues pretende dejarlos habilitados para poder salir en medio de esta crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque se quedó un tiradero de obras también en la administración pasada. En fin, vamos a continuar con este análisis. Le agradezco mucho a Juan María Naveja que nos acompaña hoy. Como siempre es un placer, mi querido Juan María, tenerte en este espacio. El gusto es mío, mi querida Magda. Un saludo a la audiencia de Mega Noticias TVC. Oye, dinos, ¿cómo ves todo este tema? Las deudas, las finanzas de los estados, ¿son suficientemente sanas en este momento? ¿Tenemos deudas en las entidades que sean, pues, sostenibles? Históricamente ha sido un problema muy grave, Magda. Hemos tenido la medalla de plata por mucho tiempo de mayor deuda externa en toda la historia. Hemos tenido momentos muy complicados. Y aquí habría que decirle a nuestra audiencia cómo la deuda pública se divide, como tú estabas comentando, en lo que deben los municipios, lo que deben los estados y lo que debe el gobierno federal. Y luego la deuda externa, en donde también se agrega lo que deben los particulares. Nosotros al exterior le debemos casi 500,000 millones de dólares, Magda. Ese es el monto de la deuda. Pero habrá que decirle también a nuestra audiencia que la pandemia vino a cambiar completamente los paradigmas. Normalmente existía un porcentaje del Producto Interno Bruto del municipio, del estado, de la federación, que te permitía saber hasta dónde te podías endeudar. Por ejemplo, había estados que podían endeudarse hasta el 14%, otros hasta el 12%, y así sucesivamente. Y como hay las calificadoras, Magda, te van diciendo por dónde vas, si vas bien o te regresas. Pero tú estás señalando algo fundamental. El problema medular que hemos tenido en el país es la infraestructura, porque en la infraestructura se ha conjugado la corrupción ciertamente, pero también la falta de planeación, el abandono de algunas obras. Y mira, ahorita el reportero hablaba de los hospitales. ¿Cuántas clínicas, Magda, por ejemplo, el Estado de México, que es tan grande, o Jalisco, o Chihuahua, hacen clínicas sin pensar que no van a tener personal suficiente para poderlos atender? Entonces se convierten en elefantes blancos. Entonces, esa es una problemática, y a esto lo que tú estás añadiendo, lo relativo a la infraestructura que nos hace falta en el país. Por eso era tan importante el aeropuerto de Texcoco, Magda, porque ese aeropuerto se iba a construir con dinero de particulares, y no solamente eso, iba a generar un ingreso permanente con el uso de aeropuerto que le iba a llegar al gobierno federal. Ahora nos está costando. ¿Cuánto nos va a costar? 100,000, 300,000 millones, no sé, pero será dinero que nos pudimos haber ahorrado dentro de esta infraestructura que es indispensable para el país. Esta es la situación. Mira, Magda, el año pasado los paradigmas cambiaron de tal manera que en América Latina la deuda subió en un 17%. En el caso de México, la deuda subió del orden del 12.5%, y el presidente de la República ha estado, de alguna manera hay que reconocer que López Obrador no ha estado tan equivocado en el manejo de la deuda. En donde está totalmente equivocado es en donde se habla de la deuda que tiene Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Entre los dos, Magda, unos 200,000 millones de dólares, Magda. No, y luego mejor sacas a las calificadoras, ¿no? Con el argumento de ya no seguirles pagando porque pues definitivamente parecería que de pronto no nos gusta qué es lo que nos están diciendo. Pero dime en este sentido, Juan María, y déjame regreso un poco. ¿De qué forma le pega directamente este endeudamiento a los ciudadanos? Y te lo pregunto porque además hemos visto en los últimos meses, cuando fue presentado el presupuesto, seguramente lo recordarás, Juan María, se anunciaron ahí recortes presupuestales importantes para los estados. Y en aquel momento se decía, bueno, pues es que parecería que el gobierno está dejando a su suerte a las entidades, y finalmente lo que va a terminar sucediendo es que los estados generen más endeudamiento. ¿Cómo le afecta eso al ciudadano de a pie?
Pues no vayamos lejos, Magda. Hay estados como Nayarit que se declararon en bancarrota y al declararse en bancarrota viene un fenómeno en cadena, pues porque no pagan sus obligaciones, no pagan a proveedores, los empleados también se ven impactados. Todo esto va siendo una larga cadena que va impactando directamente al bolsillo, pero luego a lo más grave, Magda. A ver, muchas veces hablamos de obras que parecen insignificantes. Yo te pongo, por ejemplo, el peso que tiene el piso firme. Tú lo conoces también muy bien y que son obritas pequeñitas que se ven como insignificantes. Pero cuando te pones a pensar que gracias a ese piso firme la familia no sufre enfermedades gastrointestinales, ya te está impactando en el presupuesto, ya te está permitiendo tener ciertos ahorros. Por eso es tan importante que los recursos vayan bien canalizados, bien justificados. Y mira, hoy Mexicanos Unidos contra la Corrupción nos está hablando de que hay 100,000 millones de pesos que no se han explicado en el gobierno de López Obrador. Ahora, te diría el círculo virtuoso, ahorita que estamos muy cercanos. La mayoría de los países se han endeudado con el propósito de apoyar a los ciudadanos o a las pequeñas empresas. Ayer Estados Unidos aprobó el mayor presupuesto de alivio en la historia, 1,900 millones de dólares. Para que veas el beneficio que vamos a recibir nosotros, Magda, hay paisanos que van a recibir más de 12,500 dólares, 12,500 dólares de apoyo, que vas a ver que tendrán un buen apoyo en las remesas para México. Estos son los círculos virtuosos cuando haces del endeudamiento una fórmula que te permite que se dé el movimiento económico que te permite, porque eso también va a ayudar a la infraestructura, al combate a la pandemia, y qué mejor que combatir en este momento la pandemia, porque te vas a ahorrar en enfermedades, en vacunas, en un montón de cosas, Magda. Y me parece que aquí también lo interesante es poder analizar cuáles son pues realmente las justificaciones que llegan a dar las entidades para poder empezar a hacer crecer esa deuda pública que se tiene en los estados, ¿no? Te pongo el ejemplo, no sé, se me ocurre el caso de Guanajuato. De pronto, cuando este tipo de entidades se dedican a costear ellos mismos los sistemas de salud, porque recordemos que en el caso de Guanajuato no se adhirieron al INSABI, pues realmente también representa un gasto mayor para poder brindar algunos servicios de salud a los ciudadanos. Me imagino que también este tipo de factores puede llegar a incrementar las deudas de los distintos estados. Sí, porque tienen que afrontar sus propias responsabilidades. La pandemia nos da esa marca, Magda. ¿Cuántos estados empezaron a cuidar a sus ciudadanos mucho antes que la federación? Por lo menos 7 estados de la República empezaron por estas alturas, que ya estamos en un año. Hoy se cumple un año, Magda, de que la Organización Mundial de la Salud decretó que ya era pandemia el coronavirus, el COVID-19, y ya varios estados de la República estaban decretando el cierre de actividades. Pero en eso tienes toda la razón, lo hemos vivido tú y yo, Magda, en los estados en donde se necesita ese tipo de recursos. Pero a ver, Magda, no es muy larga la memoria que hay que echar para atrás para pensar en cuántos gobiernos corruptos estatales que se han endeudado y que los estados no han visto hacia dónde se fue el dinero. Ese también hay que señalarlo, municipios y estados en donde la corrupción ha sido, Magda, verdaderamente de escándalo. Así es, y que justamente esa es la parte que refiere la opacidad, la falta de transparencia. ¿Cómo lograr eficientar todos estos procesos? ¿Cómo vigilar que el gasto público pues se esté realizando de una forma adecuada y que el endeudamiento que tienen las distintas entidades no sobrepase realmente una deuda que sea sostenible para cada uno de los ciudadanos? Porque eso se paga con nuestros impuestos, Juan María. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, y te diría finalmente, pues la inyección se llama auditorías públicas y privadas, mi querida Magda. Ay, en este momento ese es un asunto un tanto escabroso, Juan María. Recuerda que de pronto se salen con que no saben sumar y luego con que no les fallaron las sumas, ¿no? Si no hubo por ahí otras cuestiones. En fin, ese será un tema para una siguiente mesa. Abrazo fuerte para ti, Juan María, que tengas una excelente tarde. Hagamos una pausa, regresamos con más.